diciembre, ya, a las 10 de la mañana creo, ya. Eh, y ese examen va a tener la estructura que les voy a presentar a continuación, ya. Es un caso clínico, ya, igual como el que vieron en la EP3, ya. Va a haber una pequeña descripción con las patologías, ¿no es cierto? Y evaluaciones a posterior. Ya algunas evaluaciones que son realizadas en el ámbito kinésico a posterior, generalmente de tipo musculoesquelético. ¿Ya? Va a tener una primera parte que va a ser de selección múltiple. ¿Ya? Va a haber esta selección múltiple, tiene que ver prácticamente con la materia respecto al caso clínico. Ejemplo, por ejemplo, si sale, no sé, diabetes mellitus, va a haber algún tipo de pregunta respecto a diabetes mellitus. ¿Ya? Si hay alguna, en el caso clínico, por ejemplo, sale una evaluación, por ejemplo, de alteraciones musculoesqueléticas que el paciente tenga, ya en cuanto a potencia, etcétera, también va a salir algún tipo de evaluación respecto a dicha evaluación, ya que puede ser derechamente de anatomía. Obviamente, si pregunto de anatomía, voy a preguntar grandes grupos musculares, pues ya no voy a preguntar, por ejemplo, no sé, pues, el opositor del pulgar, ¿no es cierto? O algo más rebuscado, por ejemplo, como supinador largo, supinador corto, etcétera. No, voy a preguntar por grandes músculos, como por ejemplo, no sé, por bíceps, origen, inserción, ¿no es cierto? Eh, o el mismo gastrocnemio, o sóleo, no sé, o semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, tríceps, braquial, ¿no es cierto? Deltoides o supraespinoso, ¿ya? Van a ir grandes músculos, ¿ya? No pequeños, no el anconio, por ejemplo, no el coracobraquial, eh, no los multífidos, etcétera, ¿no? Nada de eso tan rebuscado, ¿ya? Eh, entonces, eso en selección múltiple. La segunda parte va a ser de verdadero o falso, ¿ya? Ahí saben o no saben. Ya ahí va a ir alguna pequeña oración, alguna afirmación, ¿no es cierto? Y ustedes van a tener que responder si esta es verdadero o falso. Obviamente, si es falso, tienen que justificar la falsa. ¿Ya? La parte 3 es de términos pareados. Eso creo que lo hicimos algo similar en la EP2. ¿Ya? Ahí hicimos algunos términos pareados. Van a ir algunos conceptos, ¿no es cierto?, de acuerdo al caso clínico. El caso clínico es el que va a dictar la pauta. De acuerdo al caso clínico y ahí ustedes tendrán que unir según corresponda. Y la parte 4 ya que es de desarrollo, ya no va a ir nada tan, tan elaborado, así una pregunta muy larga. Si les pregunto algo, yo creo que lo más probable es que sea fisiopatología de alguna enfermedad, ¿ya? Eh, por lo tanto, ahí se va a determinar si saben o no saben, ¿ya? Entonces, en eso consiste el examen, ¿ya? Como les dije, parte uno selección múltiple, 2 verdadero o falso, parte 3 términos pareados y parte 4 desarrollo, ¿ya? En el desarrollo va a ser solamente una pregunta, no va a haber más, ¿ya? Y no va a ser nada que no hayan visto en clases. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Después poder pasar a analizar. Eh, Eso vamos a ver a continuación, ¿ya? El caso clínico. En gran medida va a ser igual, lo que va a cambiar eh, van a ser las evaluaciones que va a salir abajo, ¿ya? Pero en gran medida va a ser, en la base del caso clínico va a ser igual. Lo más probable es que agregue una patología, pero no creo.
¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces acá necesito que todos participen porque lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir a desarrollar entre todos, ¿ya? Que sí, estén atentos, busquen sus apuntes, sus clases, ¿no es cierto? Y ahí vamos a proceder a desarrollar este caso clínico. Es que les voy a dar la pauta, ¿ya? Con las patologías que van a salir, entonces ustedes se las tienen que saber. ¿Ya? Algunas están en las clases, yo creo que es una nomás la que no va a aparecer, que no aparece en clase, que es la de Alzheimer, ¿ya? Pero el resto está todo en clase. Entonces, ¿dónde íbamos? Aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el caso clínico? Yo no voy a grabar esta clase por si acaso, ¿ya? Porque es solamente por la preocupación de los que van a asistir, entonces ahí si quiere alguien la graba por fuera o como quiera, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el caso clínico? Paciente, género femenino, 84 años de edad, ¿ya? O sea, un paciente ya, una persona mayor, ¿ya? Que tiene el diagnóstico de multiinfarto cerebral frontotemporal. O sea, va a afectar No lo veas principalmente sin las estructuras frontal y temporal lo a del nivel chocolate. encefálico. Aparte, va a Cállense. tener una trombosis venosa profunda de extremidad inferior izquierda y la cabeza del trombo se va a ir a alojar en la porción distal de la vena ilíaca externa. Además, este paciente tiene un NAC, neumonía adquirida en la comunidad, tiene una hipertensión controlada, ¿no es cierto? Está con medicamentos, está con el régimen que se solicita, ¿no es cierto?, para poder tener los parámetros relativamente normales de esta presión arterial. También tiene diabetes mellitus tipo 2, que ya está con insulinodependencia, ¿ya? Va a tener además Alzheimer estadio 4. Entonces, esas van a ser las cuatro, o sea, las principales patologías que va a tener este usuario. Uno, infarto cerebral a nivel frontotemporal. Dos, trombosis venosa profunda, extremidad inferior izquierda, con el trombo en la porción distal de la vena ilíaca externa. Aparte va a tener un NAC, va a tener hipertensión, diabetes y Alzheimer. Entonces, en este diagnóstico que tiene este usuario, que es real obviamente, ya vamos a encontrar que tiene prácticamente todas las evaluaciones que nosotros hemos realizado. O sea, tiene alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Va a tener alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico, sistema respiratorio, sistema cardiovascular y sistema metabólico. ¿Ya? Entonces, esas van a ser las cuatro principales patologías. Lo que sí, chiquillos, yo les voy a enviar el PPT. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el caso clínico. Esto es lo que yo les dije que iba a modificar. Ya lo más va a ser algo así, pero lo más probable es que no sea igual. ¿Ya? Entonces yo les voy a entregar una serie de medidas, como por ejemplo en este caso, ¿ya? Saturación de oxígeno, el paciente está saturando 91. Tiene una presión arterial de 139,76, frecuencia cardíaca de 96, temperatura 36,8, frecuencia respiratoria de 30. En los hallazgos de ruidos respiratorios tiene murmullo pulmonar presente, disminuido base pulmón izquierdo y crépitos además en la base del pulmón izquierdo. ¿Ya? En cuanto a la tos y secreciones, tienes una tos ineficiente, por lo tanto las fases de la tos van a estar alteradas, ¿ya? Ya sea la fase exclusiva, la fase compresiva, la apertura o cierre de la glotis, etc. ¿Ya? Aparte, expectora una secreción viscosa, adherente, ¿ya? O sea, es más o menos espesa esta secreción y es de un color blanquecino, ¿ya? Blanco. En la sensibilidad se encuentra conservada la sensibilidad superficial, ¿no es cierto? Y está un poco disminuida la profunda respecto a la superficial. En los perímetros vamos a encontrar que este paciente tiene una diferencia de 2 centímetros respecto de la
plantar lateral, ¿no es cierto? Aumento de volumen a nivel de los metatarsianos, de una medición realizada en 8, a nivel malleolar, supramalleolar, rodilla, muslo medio. O sea, el paciente tiene edema. Aparte, tiene una fobia evaluada, ¿no es cierto?, en el segmento tobillo y tibia y muslo medio de más 30 segundos, ¿ya? Eso quiere decir que tiene ya un edema empastado y que tiene una acumulación excesiva de líquido, ¿ya? O sea, de edema en sus extremidades inferiores, ¿ya? No así en extremidades superiores. Lo que no sale en la evaluación quiere decir que está prácticamente normal, ¿ya? De las evaluaciones que aquí salen. Por ejemplo, si yo les digo ya, ¿cómo se encuentra la sensibilidad a nivel de miembro superior? Usted tiene que decir que está conservada, porque aquí solamente sale evaluado lo de miembro inferior, que es donde se encuentran las principales alteraciones, ¿ya? Lo mismo en potencia de brazo, ¿no es cierto? A nivel, o sea, de miembro superior, a nivel cervical, etcétera. Eso también se va a encontrar conservado porque no sale denotado, ¿no es cierto?, en la evaluación kinésica que yo les presento a continuación. Lo mismo pasa en potencia muscular y rango articular de miembro inferior, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar que la flexión de tobillo está en 90, la extensión de tobillo en 50, la flexión de rodilla en 60, o sea, aquí ya está disminuida considerablemente, la extensión en 0 grado, la flexión de cadera va a estar en 30 grados y la abducción de cadera en 30 grados, que sí, también se va a encontrar alterada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? No sé si ustedes recuerdan, un libro que yo les envié, ¿ya? Un libro que yo les envié de goniometría, me parece. Si no, se los envío. Ahí van a salir los rangos normales, ¿ya? A nivel articular, de los rangos de movimiento. ¿Ya? Ahí ustedes hacen un resumen, si no es necesario por ejemplo, que lean todo el libro. Si solamente buscan los rangos de movimiento, más o menos cuáles estarían en lo normal, ¿ya? Como les dije anteriormente, yo no les voy a preguntar, por ejemplo, el rango de movimiento a nivel interfalángico, no sé, pues del dedo anular, no. Les voy a preguntar grandes rangos de movimiento, ya sea abducción de hombro, flexión de hombro, ¿no es cierto? Flexión, extensión de cadera, flexión, extensión de rodilla, flexión, extensión de tobillo, ¿no es cierto? Alguna abducción por ahí, inversión, eversión, etcétera. Son cosas más de las principales articulaciones, ¿ya? O sea, van a tener que echarle una ojeada, echarle una mirada, ¿ya? A cadera, rodilla, hombro, ¿ya? Cadera, rodilla, hombro, sí, eso principalmente. Y tobillo, obviamente, y codo. De muñeca no les voy a preguntar, de cervical no les voy a preguntar, ¿ya? Eso principalmente. Como les dije, lo único que se va a modificar va a ser esta evaluación, ¿ya? Pero es más o menos para que ustedes lo tengan, más o menos para que ustedes lo tengan en consideración, ¿ya? Entonces, si vemos este caso, vamos a encontrar que el
paciente, como tiene esta neumonía, está con algún cuadro, ¿no es cierto?, de dificultad respiratoria, ¿ya? Está saturando 91%, ¿ya? Recuerden que bajo los 88, entre 88 y 85, la captación, o sea, la saturación de oxígeno en la sangre disminuye abruptamente, ¿ya? Por lo tanto, aquí el paciente se está acercando a esos valores, por lo tanto, igual tiene algún grado de dificultad respiratoria. Si encontramos, por ejemplo, que este paciente está con una frecuencia cardíaca máxima, o sea, de latidos por minuto de 96, eso también es indicativo que el paciente está con taquicardia, o sea, tiene una frecuencia cardíaca relativamente elevada. Ya si esto pasara a los 100, es de preocupación. ¿Ya? Tenemos que tiene una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, por lo tanto, el paciente está respirando rápido, ya está polipnéico. Entonces, esto nos hace que, que el paciente está tratando de tomar aire como pueda, está ya compensando. Si esto lo sumamos que tiene un monodio pulmonar presente y está disminuido en la base del pulmón izquierdo, lo cual nos indicaría, como en el caso de las neumonias, que el foco de condensación está a nivel de la base del pulmón izquierdo, ¿ya? Y no en otra parte. ¿Ya? Porque si nosotros escuchamos que ventila menos por ese lado, quiere decir que hay alguna ocupación mediante un cuadro infeccioso, en este caso la neumonía. Y eso lo confirma por los crépitos, ¿no es cierto?, en la base del pulmón izquierdo. ¿Ya? Aparte, la paciente tiene una tos ineficiente, o sea, la paciente no puede toser correctamente, por lo tanto no va a poder expectorar las secreciones que se encuentran dentro de la cavidad pulmonar, ¿ya? Por lo tanto, no va a poder eh, eliminar, ¿no es cierto?, las secreciones por sí solo, ¿ya? Y esto se puede ver alguna alteración en las fases, ¿no es cierto?, alguna alteración a nivel muscular, y en el caso de ella, como tiene Alzheimer, ¿no es cierto?, eso también dificulta que ella pueda seguir algún grado de instrucción, ¿ya? Por lo tanto, no va a ser capaz de seguir instrucciones este usuario y eso va a hacer que también se dificulte más resolver este cuadro respiratorio, ¿ya? Eso en cuanto a lo respiratorio, ¿ya? Alguien, bueno, y obviamente la presión arterial, a pesar de que sea una hipertensión compensada, como está en un cuadro infeccioso y está sobrecargando al sistema, va a aumentar en cierta medida. Por lo tanto, ya la presión arterial de la paciente, ¿no es cierto?, no se encuentra en rangos normales y se encuentra levemente aumentada, ¿ya? Y ahí ustedes van a tener que ser capaces de clasificar, ¿no es cierto?, la presión arterial en la cual se encuentra el paciente. También vamos a encontrar que la sensibilidad superficial se encuentra relativamente normal respecto de la profunda. Como les dije anteriormente, el paciente tiene un edema, ¿no es cierto?, empastado ya de larga data, ¿no es cierto?, y que hay líquido ahí instaurado, pero en su máxima expresión, porque tiene un signo de la fobia en 30 segundos y tiene restricción de movimiento a nivel de toda la extremidad inferior, ¿ya? Y obviamente de potencia en algunos grupos musculares, como por ejemplo en la extensión de rodilla dada por el cuádriceps y en la abducción de cadera dada principalmente por la musculatura glútea y tensor de la fascia lata, ¿ya? Entonces, analizando a grosso modo, ¿ya? Eso nos indicarían estas evaluaciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a analizar paso por paso, ¿ya? Estas son las patologías que les dije anteriormente que tiene asociada este paciente. Uno, el infarto frontotemporal, ¿ya? Que eso nos va a indicar qué funciones más o menos encefálicas se encuentran alteradas. Dos, la trombosis venosa profunda, ¿ya? Principalmente de la vena ilíaca externa a nivel distal, ¿ya? El NAC, la neumonía adquirida en la comunidad, hipertensión arterial compensada, diabetes mellitus tipo 2, compensada, obviamente, porque el paciente es insulino dependiente, por lo tanto, lo más probable es que se esté inyectando insulina, ¿ya? Y aparte del Alzheimer estadio 4. Entonces, ahora vamos a empezar a analizar este caso, ¿ya? ¿De qué están encargadas entonces las áreas
que están afectadas en este paciente, que eran principalmente a nivel frontal y temporal. ¿Ya? Entonces, el lóbulo frontal, ¿de qué se encarga principalmente? De la área motora, ¿Ya? ¿Qué más? Del razonamiento, bien, Calquín. Sí, razonamiento, motor. ¿Dónde está? Lenguaje y cognición, ¿ya? Perfecto. Lenguaje y cognición, ¿ya? Esas vendrían a ser las principales funciones a nivel del área frontal, ¿ya? Y del área temporal, el área temporal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? En el área temporal. ¿De qué está encargada el área temporal de nuestro encéfalo? De dos cosas. Exacto. Audición, memoria, ¿ya? Parte de la memoria. ¿Y a dónde vamos a colocar aquí? Ah, sí, aprendizaje, ¿ya? Pero nos vamos a ir a enfocar principalmente en audición, ¿ya? Parte de la memoria, obviamente, y orientación, temporo, espacial, ¿ya? Entonces, estas van a ser las principales funciones que vamos a encontrar de esas áreas, ¿ya? A nivel frontal, ¿no es cierto? Se va a encargar, van a estar alteradas las capacidades de razonamiento, algunas capacidades motoras, por lo tanto el paciente va a ser más lento, ¿no es cierto? Va a tener algún problema para realizar algún control muscular, ya sea a nivel postural, ya sea a nivel de recibir órdenes, ¿no es cierto? Va a estar alterado el lenguaje, ¿ya? Y va a tener algún tipo de trastorno cognitivo, el cual se evidencia porque el paciente tiene Alzheimer ya en estadio 4. Entonces, a nivel temporal, puede estar afectada la memoria, obviamente, como el paciente tiene Alzheimer, ¿no es cierto? Y también va a tener alguna alteración a nivel de la orientación temporoespacial, ¿ya? Que si eso más o menos para que razonemos un poco, según las áreas infartadas, ¿no es cierto? El cuadro clínico del paciente o las alteraciones que va a tener, ¿ya? Entonces, ¿qué evaluaciones podríamos realizar? ¿Ya? Las vamos a separar en grupos, ¿ya? Entonces, primero nos vamos a ir con los trastornos cognitivos. ¿Qué evaluaciones podríamos realizar en este usuario? ¿El paciente será capaz de responder un test de MOCA? No, ¿ya? Porque el paciente difícilmente sea capaz de seguir instrucciones. El mini mental tampoco. Muy difícil que lo pueda seguir, ¿ya? ¿Qué otro tipo de evaluación a nivel cognitivo podríamos realizar?
por ahí sí, ya podríamos ver cómo está su nivel de conciencia y podríamos aplicar un Glasgow, ¿ya? Ya, entonces a nivel cognitivo, Glasgow, ¿ya? ¿Qué otro tipo de evaluación podríamos realizar en este usuario? Si nos vamos, por ejemplo, a las clases, ¿ya? Esperemos un poquito. No, el Minimental no se puede aplicar porque el paciente no es capaz de seguir instrucciones, ¿ya? Entonces, eso también tienen que tenerlo en consideración. Porque, claro, podríamos decir, no, hagámoslo un Minimental, hagámoslo un MOCA, hagámosle lo que sea. No, no se puede, ¿ya? Entonces, vamos a tener que el paciente tiene alteraciones del lenguaje, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos evaluar? Lenguaje. Vemos si el paciente tiene afasia, si no tiene afasia, ¿no es cierto? Y vemos en definitiva, ¿no es cierto?, de qué tipo de afasia podría tener este usuario, ¿ya? Respecto de las características que el paciente tiene. O sea, el paciente va a ser capaz de responder con fluidez, ¿no es cierto? Lo más probable es que no, por lo tanto va a estar alterada, ¿ya? Realiza algún tipo de parafasia, ¿no es cierto?, a gramatismo, ¿no es cierto? Si el paciente comprende lo que dice, lo cual va a estar alterado, ¿ya? Muchas veces no va a comprender lo que dicen, ¿ya? Va a tener alteraciones en la nominación, en la repetición y en la lectoescritura. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que clasificarlo, ¿no es cierto? Eh, de acuerdo al tipo de afasia, ¿no es cierto?, o alteración del lenguaje que el paciente pueda tener, ¿ya? Entonces, esto es otro punto importante. Vamos a ver entonces cómo está su nivel de conciencia del usuario, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, cuánto puntaje saca, si, cuáles son las que principalmente van a estar alteradas, si va a ser el visual, si va a ser eh, a nivel motor, ¿no es cierto? Y ahí, dependiendo del nivel que esté alterado, qué estructuras va a generar, ¿no es cierto?, algún grado de alteración. Y para eso ustedes van a tener que, en el caso de Glasgow, ¿no es cierto?, van a tener que determinar. ¿Dónde está el Glasgow? Aquí. Entonces ahí ustedes van a tener que determinar, ¿no es cierto?, si está alterada, por ejemplo, la respuesta ocular, ¿no es cierto?, vamos a tener que se va a alterar eh, principalmente los nervios craneales oculomotor, abducens o troclear. Si está alterada la respuesta motora, lo más probable es que esté alterado el lóbulo frontal y la vía deferente, como en el caso de este usuario. O también si el paciente, cómo interactúa respecto al medio, va a estar alterado el sistema de activación reticular. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo sepan. Entonces, ya ahí ya llevamos. ¿Dónde está esto? Aquí. ¿Ya? Entonces vamos a determinar, ¿no es cierto?, el grado de afasia que posee el paciente. ¿Qué otro tipo de evaluación realizaríamos? ¿Ya? Lenguaje, ya lo hicimos, la afasia, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá tenemos algunas, ¿no es cierto? La intensidad de afasia de Boston, ¿no es cierto? La escala de evaluación del lenguaje, el SAC QOL 39. Ahí vamos viendo qué tipo de alteración. No es necesario que ustedes se aprendan estos test de memoria, ¿ya? Pero sí, más o menos tienen que, o al menos haberlo realizado antes, según el usuario, ¿no es cierto? Según las alteraciones que tiene este usuario, ¿ya? Y ahí ustedes más o menos van a saber qué tipo de test van a utilizar y cuál sería la clasificación en la cual se va a encontrar este usuario, ¿ya? Por eso yo les voy a dar el caso clínico para que ustedes lo vayan desarrollando con anterioridad, ¿ya? Y vayan estudiando respecto a eso, ¿ya? Pueden hacer, eh,
tienen que ser el test de memoria o sea, del usuario, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de esto ya es mucho más complejo que el paciente te siga, ¿no es cierto?, alguna instrucción. Por lo tanto, aplicar esto va a salir todo alterado, ¿ya? Entonces nosotros realizamos, el realizar esto prácticamente es perdido en un paciente con Alzheimer, ¿ya? Entonces, si nosotros le vamos a preguntar qué mes es hoy, qué día es hoy, ¿no es cierto? O qué año es hoy, lo más probable es que el paciente no te responda nada, ¿ya? No te va a responder nada. O si uno le dice, ya, repita la palabra árbol, mesa, avión. Y tampoco va a ser capaz de repetir en algunas ocasiones las palabras que uno da, ¿ya? ¿Para qué vamos a hablar de la secuencia numérica, ¿no es cierto? O el seguir instrucciones o dibujar algo, ¿ya? Que también puede ser posible que el paciente no responda nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de determinar respecto al cuadro clínico del usuario qué evaluaciones realizar y qué evaluaciones no realizar, ¿ya? Lo mismo podemos aplicar, ¿no es cierto?, algunas escalas de depresión geriátrica, ¿no es cierto?, en donde nosotros le preguntamos al, al cuidador del usuario, ¿no es cierto?, si le hacemos el test respectivo, ¿ya? El tipo de apraxia, ¿no es cierto? Eso está de más, eso ya principalmente no se aplica, ¿ya? Lo que sí podemos aplicar es clasificar el tipo de agnosia que el paciente tiene, ¿ya? Entonces, evaluación de memoria, ¿no es cierto? Evaluación de apraxia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, claro, eso se puede aplicar, pero acuérdate que primero vamos en la parte cognitiva, ¿ya? Después vamos a pasar a las otras partes, ¿ya? Evaluación de apraxia y con eso termina. Ah, y depresión, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos una parte de, según las alteraciones que tiene este usuario, ¿ya? Entonces, según las áreas afectadas, nosotros podríamos aplicar prácticamente esto, ¿ya? En este caso, salvaje, ¿ya? ¿Alguna otra evaluación que ustedes agregarían a este usuario? ¿Alguna otra evaluación que ustedes realizarían a nivel cognitivo con este usuario? A nivel cognitivo estábamos hablando, nada más. Nada más. Entonces lo dejamos hasta ahí. ¿Ya? Después vamos a tener que el paciente, o sea, ya realizamos todas las otras evaluaciones anteriores, y nosotros tenemos que tener en consideración que el paciente tiene Alzheimer, ¿ya? ¿Ya? Por lo tanto, va a tener trastornos sí o sí a nivel cognitivo, ¿no es cierto? Y a nivel motor. El paciente está cursando. ¿Levantaron la mano o algo? No. Ya.
el paciente está cursando con Alzheimer estadio 4, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el Alzheimer de estadio 4? ¿Ya? Es un paciente con dependencia total, ¿ya? Entonces, en cuanto a la memoria y concentración, ya acá tiene olvido total. ¿Ya? A lo mejor, claro, te puede hilar algún grado de conversación, pero mínimo. Sus respuestas van a ser con frases cortas o inclusive palabras, ¿ya? La capacidad de reconocer, eso también va a estar alterado. Si bien es cierto, va a tener recuerdo de sus familiares, ¿no es cierto? Eh, recuerdo que la paciente, no sé, pues tiene un papá que se llama, por ejemplo, Ramón, y que tiene la mamá que se llama María, ¿ya? O que tiene 3 hijos, pero al momento de presentarse sus hijos frente a ella, lo más probable es que no lo reconozca, ¿ya? Y ese es un tipo de apraxia, y ustedes tienen que saber qué tipo de apraxia es, ¿ya? En cuanto a la orientación, el paciente va a tener una desorientación total, porque como está alterado también el lóbulo temporal, no va a tener, ¿no es cierto?, algún grado de orientación temporoespacial. La situación social, como dice acá, muchos de ellos acaban en estado vegetativo, ¿ya? O sea, el paciente se mueve súper poco, ¿ya? El paciente, principalmente este tipo de paciente, está postrado o si requiere realizar marcha, lo puede realizar en algunos casos, pero con marcha total asistida. O sea, tiene que ir el cuidador o algún familiar, ¿no es cierto? Tomándolo, ya sea de frente, ¿no es cierto? O de lado o por posterior y eh, prácticamente ellos caminando por él, ya llevándose toda la carga del peso del usuario, ya puede andar en silla de ruedas, ¿no es cierto? Y puede ser en algunos casos, es que esto es relativo de cada paciente, pero en la mayoría de los casos es posible, es imposible deambular, ¿ya? También tienen que tener en consideración la comunicación, que en muchos de los casos pueden permanecer en mutismo, pero estos pacientes tienen días y días, ya los pacientes con Alzheimer. Entonces van a haber algunos días en que el paciente no te va a responder, no va a hablar y va a haber otros que van a andar como loros, ya hablando de todo, respondiendo preguntas, entablando temas de conversación, nada que ver, ya sin ninguna coherencia respecto a lo que dicen, pero igual van a hablar, ¿ya? Pero la mayor parte del tiempo pasan en mutismo, o sea, no hablan nada, no son capaces de responder, etcétera, ¿ya? Las manifestaciones físicas, puede haber algún tipo de trastorno de glutorio, o sea, el paciente va a tener problemas para comer, ¿ya? Para ingerir alimentos, inclusive el agua en muchas veces, en muchas ocasiones. O sea, este paciente va a comer algo y va a tender a atorarse, por así decirlo, y no va a poder deglutir de buena forma, ¿ya? Eh, también va a tener rigidez en su cuerpo y eso lo cual lo vemos evidenciado, ¿no es cierto?, en las características clínicas que les mencioné anteriormente. Además, va a tener contracturas en flexión. Por eso el paciente no podía realizar los movimientos de una forma eh, como les presenté anteriormente. ¿Ya? Esta diapositiva yo se la voy a pasar. Esta diapositiva yo se las voy a pasar, que si ahí la van a poder estudiar con mayor detalle. Entonces, de acuerdo a todas las eh, a todas las manifestaciones clínicas de este paciente ya en estadio 4, ya hicimos todo lo de trastornos cognitivos, ¿no es cierto? Y qué es lo que les mencionamos, qué es lo que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué otro tipo de evaluaciones podríamos realizar en este paciente? Por ejemplo, a nivel, de sus ABD, podríamos determinar, ¿no es cierto?, qué tipo de dependencia tiene. Y eso lo vamos a hacer con qué test. Vayan respondiendo ahí.
Ya. Entonces, claro, esas serían las dos evaluaciones que podríamos realizar en este paciente. Entonces, podríamos realizar un film, ¿no es cierto? O podríamos realizar un par. ¿Ya? En cuanto a lo físico, ¿qué evaluaciones podríamos realizar en este usuario? ¿Ya? Fuerza, ¿según qué escala? Daniels, Oxford, ¿no es cierto? Con X, no con K. Dani, ya, ahí aplicamos cualquiera de las dos escalas en este usuario. Físico, entonces, Daniels u Oxford. ¿Ya? Entonces, claro, también evaluar el tono muscular del usuario, que lo más probable esté alterado. ¿Dónde está? Acá está. Daniels u Oxford. Tono, trofismo, ¿no es cierto? Ahí podemos. Ya, bien. La sensibilidad, que ya está evaluada. ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. Sensibilidad. ¿Ya? Reflejos también podríamos aplicar. Y me falta. Y el edema. Entonces, esas son las evaluaciones que se podrían realizar en este usuario. Marcha es como está de más, ya, porque este tipo de usuario prácticamente si deambula va a ser con asistencia total o va a estar postrado, ¿ya? Entonces no tiene sentido realizar una evaluación de marcha en este usuario si no la puede realizar. No, pues mira, no es leve. Estadio 4, manifestaciones físicas, ¿ya? Donde comunicación, situación social, aquí está. Muchos de ellos acaban en estado vegetativo, están en cama o en silla de ruedas por ser imposible la deambulación. Yo lo que dije es que en algunos casos estos pacientes pueden realizar marcha pero con asistencia total. O sea, prácticamente tienen que llevar, por así decirlo burdamente, a la rastra al paciente entre dos o tres personas para que pueda dar un paso, ¿ya? Porque no van a tener control postural, ¿ya? Entonces eso va a ser casi imposible que puedan realizar marcha. Actividades de la vida diaria. ¿Ya? Eso quiere decir ABD. ¿Dónde estamos? Esta. ¿Ya? Entonces, esa. Aquí es súper importante que ustedes me definan o que estudien o que le echen una pasada, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida
diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Ya? Eso lo tienen que tener en cuenta. Ahí vamos a tener que las actividades básicas, que son las necesarias para que el paciente pueda subsistir, como por ejemplo vestirse, como por ejemplo deambular, ¿no es cierto? Como por ejemplo comer, la higiene personal, etcétera. Instrumentales vamos a tener como por ejemplo que el paciente pueda manejar su propio dinero, que el paciente se pueda trasladar, ¿no es cierto?, en locomoción de un punto a otro, que el paciente pueda realizar, no sé, el aseo de la casa, etcétera, ¿ya? Entonces, eso lo tienen que tener súper claro, ¿ya? Para la evaluación. Entonces, acá va a estar la otra patología, que vendría a ser la trombosis venosa profunda, ¿ya? ¿Alguno de ustedes saben lo que es la trombosis venosa profunda? A grosso modo, si no es necesario que se sepan la definición exacta, pero más o menos tienen alguna idea de lo que es la trombosis venosa profunda. Claro, exacto. ¿Ya? Entonces es un coágulo, como lo dice la misma palabra, ¿no es cierto? Es una trombosis, es un trombo que va a trasladarse de un punto a otro y va a generar una oclusión, ¿no es cierto?, a nivel venoso de generalmente de arterias más profundas que superficiales, porque las superficiales, perdón, venas mucho más profundas que superficiales, porque las superficiales son de menor calibre, ¿ya? Y las profundas son de un mayor calibre, que sí, por lo tanto, ahí se genera algún grado de obstrucción y eso a, va a ocasionar, ¿no es cierto?, que se obstruya eh, todo el segmento, ¿no es cierto?, desde ahí hacia distal. Por ejemplo, si tenemos que hay una trombosis venosa profunda, ¿no es cierto?, a nivel de muslo medio, ¿ya? O sea, a nivel de muslo en su porción media, por ejemplo, desde esa porción hacia abajo se va a encontrar la alteración. Si tenemos que, por ejemplo, la trombosis venosa profunda se produjo, no sé, a nivel del segmento pierna, ¿no es cierto?, en su porción media, desde ahí hacia abajo se va a producir la alteración, ¿ya? Ya sea el edema, que generalmente las trombosis van acompañadas de edema masivo, ¿no es cierto? Y empastado, ¿no es cierto? Como el que tiene el usuario. Por eso tenía el signo de la fobia de más de 30 segundos, ¿ya? Va a haber mucho dolor, va a haber impotencia funcional, el paciente no va a poder mover de buena forma, ya va a haber pérdida de la fuerza, obviamente, y va a generar algún tipo de alteración de la marcha, ¿ya? Entonces aquí ya empezamos a unir todos los procesos, o sea, todas las patologías que nos da este caso clínico, ¿ya? Y esto se produjo, bueno, el paciente ha hecho múltiples multiinfartos, ¿no es cierto? Y también como está postrado, por así decirlo, ¿no es cierto? Tiene una pérdida de movilidad, el trastorno venoso, o sea, el retorno venoso va a estar alterado sí o sí. ¿Ya? Por lo tanto, todo su cuadro clínico favoreció que se produjera una trombosis venosa profunda. Ya, ¿dónde estamos? Aquí. Y por lo tanto, ¿qué va a irrigar la vena ilíaca externa? Que alguien me diga, que lo busque y me diga.
bien tamaño. Principalmente el fémur en su porción distal, ¿ya? Por lo tanto, a partir de ahí, ¿ya? O sea, vamos a ir al tercio inferior del fémur, ¿ya? Y a partir de ahí hacia abajo vamos a encontrar el fémur. Y de ahí entonces, y desde ahí hacia distal se va a encontrar alterado, ¿ya? Claro, esta arteria, la vena ilíaca externa, nace, ¿no es cierto?, desde la región inguinal y de ahí desciende, ¿no es cierto?, por posterior anterior, ¿no es cierto?, a nivel del segmento fémur, ¿ya? Del fémur en sí. Pero como dice en el caso clínico, que es la porción distal, ¿no es cierto?, eso quiere decir que lo más probable es que del tercio distal del segmento fémur hacia abajo se encuentre esta alteración. Entonces, por eso el paciente tenía un aumento de volumen a nivel de segmento, pierna y tobillo, ¿ya? Porque no hay un buen retorno venoso desde ahí hacia inferior. Aunque el punto doloroso también lo vamos a encontrar a ese nivel, ¿ya? Entonces, eso también es importante que lo sepa. Entonces, acá, ¿qué evaluaciones podríamos realizar? ¿Ya? Acá podríamos realizar, ver el edema, ¿no es cierto? Ya sea con perímetro o signo de la fobia, que están evaluados en la presentación, ¿ya? También podríamos evaluar dolor, ¿ya? Y ahí vamos a ver si el dolor es piropático, neurogénico, ¿no es cierto? Si es irradiado, si es localizado, ¿ya? Entonces podemos ver eh, todo ese tipo de derivaciones del dolor que el paciente posea, ¿ya? ¿Qué otro tipo de evaluaciones podríamos realizar con la TBP? Y es una muy importante y que vimos, ¿no es cierto?, a nivel cardiovascular. Como hay trastornos del retorno venoso, ¿qué podríamos encontrar alterado en este tipo de usos? Como hay edema, ¿no es cierto? Sí, pues el retorno venoso, pero la circulación, ¿ya? Y la circulación te va dando un ritmo y eso va a ser los pulsos distales, ¿ya? Que ustedes van a encontrar, ya sea a nivel de tibial posterior o a nivel pedio, ¿ya? Entonces acá también es importante que nosotros realicemos una evaluación. Pulsos distales, ¿ya? Entonces con esas tres nos, nos vamos a enfocar, ¿no es cierto?, en cuanto a la evaluación de la trombosis venosa profunda. Ah, y acá se me olvida uno, que es el profil, ¿ya? Aquí vamos a ver la coloración, si está más pálida, si está más roja, ¿no es cierto? Si hay un cambio de coloración evidente, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso hasta ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Van claros hasta ahí? Yo después les voy a enviar el PPT, ¿ya? Para que lo tengan claro. Entonces ahí ustedes después lo desmenuzan. Según lo que vimos ahora, ustedes van analizando el caso, estudian las patologías, ¿ya? Ahora, si les va mal, ya se pasarían, ¿ya? No les puede ir mal en el examen. No les puede ir mal, si ya van a tener todo. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos ya y vamos a volver
con la segunda patita, ya con las patologías que nos quedan. Que sí, descansen un ratito y volvemos luego. Me dieron 5 minutos, vamos a hacer algo para tomar. Quiero un café con leche. Ya, pero quiero 5 minutos. Ay, mi guato, buenos días. Quiero un besito de buenos días. Ya, pero dame un besito. Besito en la frente. Te amo. En la guata. Pero si tú lo pediste. No, que él me pegó en la guata. Mami. No, po. Ay, bebé. Amor, no se quede en el piso. Vamos a una visita. ¿Me pasa la mamadera que te traje? Por favor. Te voy a quitar foto si me permites tomar mitad. Pásame eso. La mamadera. No, Ya. dice que foto. ¿No vas a tomar leche? Sí. La primera foto. Compramos la entrada. Me acuerdo que lo sabía comprar ya. Me había olvidado. Ella juraba que se me había comprado por internet jamás. Sí, hombre, entonces yo tengo que saltar la prueba. Espérenme. Déjame hacer cosas por lo menos por mí. Dani, esto. Préstame eso. Por bajarlo. Para que no se caiga por el suelo.
Ya, chiquillos, entonces, continuamos con la última patita. Entonces, esas evaluaciones tenemos de aquí hasta que, o sea, hasta la trombosis venosa profunda, ¿ya? Y ahora nos vamos a ir a la neumonía, ¿ya? Ustedes saben lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya? Entonces, el NAC, como lo vimos en clase, ¿ya? Va a estar principalmente asociado a aquello que define casos diagnosticados en pacientes provenientes de la comunidad, ¿ya? Eso quiere decir que son pacientes que no están institucionalizados y que son ambulatorios hasta 48 horas antes del ingreso a un hospital. O sea, son pacientes que no están hospitalizados, que no están en algún centro de adulto mayor, ¿no es cierto? Y que este cuadro clínico, ¿no es cierto?, de neumonía lo adquirieron, ¿no es cierto?, ahí mismo en el lugar en donde ellos habitan, ¿no es cierto? O prácticamente si estos pacientes, no sé, tenían vida social o algo así, lo adquirieron en, en alguna junta, ¿no es cierto?, en alguna visita o en la calle, etcétera, y esto desencadenó esta neumonía, ¿ya? A eso quiere decir que es una neumonía adquirida en la comunidad, nada más que eso, ¿ya? Entonces, esta neumonía va a tener algunas características clínicas, ¿ya? Que son las que nosotros vimos en las clases, ¿ya? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya. Entonces, las características clínicas que este paciente va a tener generalmente son de origen bacteriano o viral, ¿ya? Y muy poco frecuente a nivel parasitario o fúngico. Entonces, esto nos puede indicar que el paciente ya puede que tenga alguna carga viral o carga bacteriana, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, ¿no es cierto?, el Pneumoniae, etcétera, entre otros, ¿ya? También puede estar asociado al virus de influencia, al sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza, etc. Entonces, este cuadro clínico de neumonía va a estar asociado principalmente en el caso de los pequeños microorganismos, ¿no es cierto?, al micoplasma, al Coxiella virus, ¿no es cierto?, entre otros, y también a otros de gran tamaño, ¿no es cierto?, como son el Staphylococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, ¿no es cierto?, el neumonía originosa o el Clisteria pneumoniae, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al NAC, ¿ya? Y ahí podemos realizar este tipo de evaluaciones, que es el CUR 25, que es el que yo les mostré en clases, ¿no es cierto?, que vimos en clase, ¿ya? En donde vamos a determinar si este paciente, y esto adquiere un puntaje, ¿no es cierto? Y de acuerdo al puntaje es lo que el riesgo que este usuario tiene. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene confusión, si está desorientado, reciente en tiempo, lugar o persona, claro, pues el paciente va a estar alterado, ¿ya? Yo en todo caso, igual les voy a presentar exámenes para determinar, ¿no es cierto?, dicha puntuación en caso de realizarla, ¿ya? Las respiraciones tiene mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, sí, el paciente tiene, ¿ya? La presión arterial sistólica es menor a 90 miligramos de mercurio y menor a 65 miligramos de mercurio, no, ¿ya? ¿Y el paciente tiene más de 65? Sí. Por lo tanto, hasta el momento, con los datos que nos entrega, el paciente tendría 3 puntos. Y si el paciente tiene 3 puntos, ¿no es cierto?, esto nos indicaría que tiene un riesgo de muerte elevado y por lo tanto se tiene que realizar un manejo intrahospitalario y considerar una UCI, ¿ya? O sea, sería considerable
ingresar a este paciente a la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, eso más o menos para que tengan en claro en cuanto al NAC, ¿ya? Entonces, acá podríamos realizar el CUR 65, ¿no es cierto? También podríamos realizar examen físico, torácico, ¿ya? Eso vendría a ser la principal, la principal evaluaciones que nosotros podríamos realizar en este tipo de usuarios. ¿Ya? ¿Ya? Eso en cuanto, esto va a salir sí o sí. En cuanto a la hipertensión arterial, la idea es que ustedes desarrollen la fisiopatología o más o menos tengan el conocimiento en qué consiste la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿ya? Y esa es la misma pregunta que salió en la EP3, ¿ya? Eso se lo tienen que saber. ¿Ya? Entonces, acá en este caso, en el caso de la hipertensión, acá es de suma importancia que ustedes se sepan la definición, la clasificación según los recuadros que yo mencioné, ¿no es cierto? O sea, que vimos en clase, el cuadro que sería No sé, pues vamos a seguir cardiovascular este. ¿Pero están haciendo clases o...? No, o sea, el profe está dando como el examen, pero estoy grabando todo eso. Me está grabando todo lo que dice. Tengo que estudiar porque no cacho ni la web. Calcete, no tengo calceta, no tengo algo. ¿Qué sería este cuadro clínico? Como el paciente tenía 139, el paciente está en hipertensión estadio 1, ¿ya? Depresión sistólica y respecto también de su presión diastólica. Entonces el paciente, según el rango que nos entrega, ¿no es cierto?, estaría en estadio 1, 130 y 139. Ella sabe que piensa que Entre 130 y 139 de presión sistólica y diastólica entre 80 y 89. ¿Ya? Entonces, clasificación o categoría, ¿no es cierto?, de HPA según su presión sistólica y presión diastólica. ¿Ya? Eso lo tienen que tener claro. Y obviamente la fisiopatología respectiva. Que esa era la que nosotros encontrábamos en ¿Qué nerviosa? Como una osa. Ustedes tendrían que ser capaces de responder la fisiopatología vascular, ¿ya? ¿Qué vendría a ser esta? O sea, que aumenta la presión sistólica, disminuye la presión diastólica, aumento de la presión de pulso, disminución de la eyección sistólica, ¿no es cierto? Y aumento de la velocidad del flujo sanguíneo por la aorta y la arteria centrales, ¿ya? Eso tendrían que ser capaces de explicar en la fisiopatología respectiva de HPA. También vamos a tener que el paciente, acá nosotros, ¿qué vamos a evaluar? Solamente la toma de presión
arterial. Y aquí ustedes tienen que ser capaces de determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los factores que influyen en la presión arterial y cuántos son más o menos los miligramos de mercurio que se alteran al momento de evaluar este cuadro clínico, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer, ¿ya? Y entonces, esto lo vamos a hacer según ese protocolo. Y esto ustedes lo tienen que saber, ¿ya? O sea, el protocolo para tomar la presión arterial tenemos que tener en cuenta que el paciente no tiene que estar hablando, porque si no eso aumenta en 6 miligramos de mercurio la presión arterial, que debe tener el brazo apoyado a la altura del corazón, ¿no es cierto? O levemente inferior, pero no, por ejemplo, que el brazo del paciente esté colgando, ¿no es cierto?, a un costado de este. También vamos a tener que el manguito tiene que ubicarse sin ropa, ¿no es cierto?, que tiene que usar un tamaño adecuado de manguito, obviamente tienen que usar el manguito de una persona adulta y no de un paciente pediátrico, que tienen que estar ambos pies apoyados en el suelo, ¿no es cierto?, de forma simétrica, que no se deben cruzar las piernas, que tiene que haber orinado con anterioridad y que tiene que tener la espalda apoyada. Entonces, todos esos factores, eso ustedes se los tienen que saber, ¿ya? Toma de presión según protocolo. ¿Ya? Eso en cuanto a la presión arterial. En el caso de la diabetes mellitus, lo mismo, ¿ya? Ustedes tienen que saberse la fisiopatología o la etiopatogenia, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, ¿ya? Que es la diapositiva. Mami, me introdujeron las recetas, ahora es una ilusión. Ni siquiera la caseta. No, nunca. Me saludaron. Mami, me saludaron. Me saludaron si existía. Eso vendría eso es lo que yo les voy a pedir que se aprendan, ¿ya? Ese es el cuadro clínico que ustedes tienen que estudiar, ¿no es cierto?, en cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus, ¿ya? ¿Están abajo? Que eso sí, lo más probable es que aparezca en el examen. O sea, no es lo más probable, sino que va a aparecer, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ser capaces de tener en cuenta, ¿no es cierto?, la clasificación, ¿no es cierto?, de la diabetes, ¿no es cierto?, cuáles son sus características clínicas principales, definición, características clínicas principales, ¿ya? Como lo son la poliuria, polifagia, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ya? Todos esos cuadros terminados en poliuria, Creo que no se ve. que son los que están. Aquí está. Poliuria, polipsia, ¿no es cierto?, polifagia y mixturia, ¿ya? Entonces, esos vendrían a ser las principales características y síntomas clínicos, ¿no es cierto?, de la diabetes mellitus. Y eso se los tienen que saber sí o sí, ¿ya? Porque eso se los voy a preguntar, ¿ya? Y en cuanto a los métodos de evaluación que nosotros vamos a aplicar ahí, ustedes tienen que ser capaces, ¿ya?, de considerar al menos saberse los nombres, ¿no es cierto?, de lo que nosotros vamos a aplicar en este caso de la diabetes mellitus, ¿ya? Que vendrían a ser la toma de control glicémico, ¿no es cierto?, algunos exámenes característicos, toma glicemia, exámenes alterados, ¿no es cierto?, posible OMA, etcétera, ¿ya? Entonces todo eso ustedes lo tienen que considerar al momento de evaluar la diabetes mellitus, ¿ya? Entonces, esa sería el caso clínico y esa sería la prueba, ¿ya? Tienen harto que estudiar, pero ya saben
lo que tienen que estudiar, ¿ya? Que sí, tiene que irles bien, sí o sí, ¿ya? Porque no es gracia estar echándose un ramo, ¿no es cierto? Cuando recién comienza, ¿no es cierto? A pesar de que no sea un ramo relativamente fácil, pero de más que lo pueden sacar adelante, si tienen que estudiar nomás, ¿ya? Nadie les pide que se aprendan las cosas de memoria, pero sí más o menos tienen que ser capaces de razonar y asociar cada una de las patologías que presenté en el caso clínico, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? El OMA es lo que vimos, ¿no es cierto?, en la clase eh, cardiovascular, que es una unidad de medida, ¿ya? Que se ve en el caso de la resistencia a la insulina, ¿ya? Y el test de OMA lo que te va a indicar, o sea, un examen de sangre, ¿no es cierto?, que se realiza en usuarios con resistencia a la insulina antes de pasar a diabetes mellitus tipo 2, y que este va a medir la insulinemia en ayunas, ¿ya? Y, y ahí se saca un factor, una fórmula, entonces se mide la insulinemia en ayunas, ¿no es cierto? Se multiplica por la glicemia en ayunas y se parte por, o sea, se divide por 22,5. Si el paciente tiene mayor a 2,5 puntos, lo más probable es que este paciente tenga una ¿Cómo resistencia a pásame la las insulina zapatillas, porfa, que deben estar ya por ahí? instaurada. ¿Dónde están? Ujú. ¿Dónde están? ¿Por ahí? ¿En el piso, por ese Eh, lado? no. El caso clínico es el mismo, Por ahí. ¿ya? Lo que sí, lo que Por les dije ahí. yo, que no voy a cambiar las Por patologías, lo que ahí. voy a cambiar Sí, van a gracias. ser el Por cuadro ahí. clínico que les presenté, o sea, las evaluaciones del cuadro clínico, ¿ya? Por ahí. Por ejemplo, puede cambiar la presión arterial, puede cambiar la frecuencia cardíaca, puede cambiar la frecuencia respiratoria, puede cambiar la saturación de oxígeno, puede cambiar cualquier cosa de eso, ¿ya? Pero en sí, las patologías va a ser la misma, Papi, Soyuta. ¿ya? A lo más si es que agrego accidente cerebrovascular. Pero eso es más o menos la temática de lo que ustedes tienen que estudiar, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto? No, es presencial. Presencial. Todos los exámenes que ustedes tengan van a ser presenciales, ¿ya? No hay nada, eh, no hay nada online. ¿Alguna pregunta, chiquillos? No, no es conmigo. Yo hasta acá llego con clases con ustedes, ¿ya? Lo más probable es que la haga Norma, ¿ya? Ella parece que está haciendo las clases intensivas y todo ese tema, que es como para ver a grandes rasgos eh, el, ¿cómo que se llama? El curso en cuestión, ¿ya? Pero yo hasta acá llego con ustedes con las clases. Es decir, la última visita, o sea, el último encuentro que vamos a tener va a ser en el examen solamente, ¿ya? Esto es lo más que les puedo ayudar. Ya les dije más o menos todo lo que entraba en la prueba, cómo iba a ser el caso clínico. Ahora queda en ustedes que lo desarrollen de buena forma y estudien respecto a las patologías que ahí salen, ¿ya? Y con las respectivas evaluaciones y qué es lo que ustedes van a realizar, etcétera, ¿ya? Sí, sí, lo voy a subir ahora. Lo voy a pasar a PDF y lo subo, ¿ya? Eh, ¿Alguna otra pregunta?
voy a ver el tema de la lista, ya. Voy a ver el tema de la lista para poder dejarlos presentes, ya. Hace un rato había más alumnos que se conecten los que estaban conectados hace un rato. Para que no queden ausentes. Y ahí tienen un minuto para conectarse y para poder hacer el pantallazo y poder dejarlos presentes en la lista. ¿Alguna otra pregunta? El examen es el día 20, ya creo que a las 10 de la mañana, pero es el día 20. Lunes 20, después de las elecciones, toca el examen. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo claro hasta ahí? Ya. Yo, el examen, yo no lo voy a revisar el mismo día, por si acaso. Si lo reviso el mismo día, va a ser en la casa. Y después ustedes van a ver las notas, no. Nada más. De ahí todos los reclamos, todas las... voy a entregar la pauta, obviamente, del examen, después que lo revisen, y todos los reclamos o lo que tengan que decir, ahí se los hacen a la norma, ¿ya? Pero yo ese día no voy a revisar el examen mientras estén ustedes ahí dando el examen. Estoy esperando que Norma me pase la lista del día 29 para poder subir las notas y cerrar el ramo apenas se suban esas asistencias. Lo que pasa es que si subía las notas y cerraba el ramo, iban a quedar sin esa asistencia y eso a algunos les va a perjudicar. Entonces tengo que esperar eso que suba la asistencia del día 29 y ahí ya subo todas las notas. No, pues es que yo les envié el Excel, ¿ya? Y ahí salen las décimas que tenía cada video. Todavía no subo nada al sistema por si acaso. Por eso les envié el Excel. Ya están todas sus notas, ya están todos los promedios de cada una de las evaluaciones. Y me queda solamente subirla al sistema. Pero como les dije anteriormente, estoy esperando que suban la asistencia. Y ya yo creo que el día de mañana, porque ahí termino de pasar esta asistencia, el día de mañana ya estaría ya todo resuelto en la noche. ¿Ya? Voy a poner el pantallazo, ¿ya? De la asistencia a clases y estaríamos entonces.
Ahora estoy pasando lista, pero no se desconecten y conecten porque voy a mandar el pantallazo ahora.